Cami, muchas gracias, muy buenos días a todos. Para mí, como siempre, y para todo el equipo de EY, un enorme privilegio poder estar acá compartiendo con ustedes estos desafíos que tenemos con la UGPP. En el día de hoy tenemos un invitado de primera plana en Colombia, que es el doctor Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la UGPP, a quien de antemano le agradezco su tiempo. Sabemos que, doctor Jorge Mario, en estos momentos usted se encuentra con muchos retos, con muchas solicitudes, con más de 25.000 requerimientos que está atendiendo en este momento y tener el tiempo no solamente para poder acompañarnos en este webinar, sino también poder acercarse a nuestras oficinas y tener, de hecho, esta primera reunión presencial con distanciamiento entre todos. Realmente para nosotros es un gran honor poder tenerlo acá en nuestras oficinas. Tenemos también a Paola Gutiérrez, que es Associate Partner de nuestro equipo de laboral, y a Alejandra Fernández, que es Senior Manager. La idea de este webinar, cuando estuvimos pensando, es cuáles son esos grandes retos que está teniendo no solamente la UGPP, sino las empresas de Colombia, qué podemos esperar, qué es lo que ha venido pasando históricamente con la UGPP y cómo deberíamos comenzar entre todos a prepararnos, no solamente para un tema de auditorías, porque al final del día la auditoría es una consecuencia, es un proceso que tiene que hacerse. Recordemos que la UGPP, digamos, su misión es velar precisamente, o una de sus misiones, es velar por los aportes al sistema de la seguridad social y los aportes para fiscales. Pero hemos visto, sobre todo en estos momentos de pandemia, cómo como sociedad nos hemos convertido más frágiles, cómo se han evidenciado lo que ya sabíamos anteriormente, pero que se ha acrecentado con la pandemia, que tiene que ver con la fragilidad del tejido social, con las inequidades sociales que estamos llevando en este momento. Y es por eso que contar con un sistema de la protección social robusto, donde todos los que estemos obligados tengamos que contribuir en la forma como tenemos que contribuir para efectos de garantizar las prestaciones económicas y asistenciales de todos los colombianos, no solamente del día de hoy, sino pensemos en un futuro cuando ya todos nosotros lleguemos al momento en el que tengamos que obtener una pensión, no tengamos o no estemos dentro del grupo que hoy en día se encuentra en Colombia, donde más de un 40% de la población colombiana ni siquiera tiene una pretensión de obtener una pensión de jubilación para un retiro y una vida digna. Por eso la necesidad de contar con la UGPP para que nos ayude a monitorear. Sin embargo, doctor Jorge Mario, no ha sido un proceso para nada pacífico. Creo que han sido muchos altos, muchos bajos, muchos retos los que ha tenido la UGPP. Entonces no quisiera extenderme mucho más acá, pero Mario, quisiera hacerte una pregunta muy general. ¿Cómo has visto el rol de la UGPP desde que comenzó a funcionar? ¿Cómo lo ves hoy y qué nos espera para mañana? Bueno, además un saludo especial a Luis, de la invitación, a Paola, a Alejandra, a todo el equipo de España y también a todas las eh, ¿Cómo ve el panorama de la UGT? ¿Qué ha pasado de la UGT cuando llegó al gobierno nacional a prestar una función que tú ya muy bien? Estamos hablando de que más o menos en el año 2011 nosotros en un documento empezamos a entrar en lo que era todo el sistema de la televisión en Colombia, a conocer ese sistema, que era lo que estaba pasando. Lo primero que hicimos para contarle a todas las personas que están acá escuchando es que teníamos que conocer cuál era la evasión, qué era lo que se estaba pagando en el sistema. Y la UNCPP me mandó 3 meses, me ayudó a mi familia, me mandó con un equipo de profesionales de otras entidades, como también había altos directivos de allá, y fuimos directamente a varios países que eran todos los temas de control de la evasión, de Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, y allí conocimos y entendimos que lo que pasaba en Colombia era generar cultura. Lo que teníamos acá era que la gente no cree en el sistema. Al no creer en un sistema, no le interesa pagar, no se ve necesitado a pagar y por lo tanto pues no van a realizar el pago. Pero eso no,
Y nos encontramos con sectores, por decirte algo, muy potentes, ¿verdad? Que estamos hablando, por ejemplo, de nuestro transportador, con el cual hemos trabajado antes, de sectores, en donde eso viene de familias, y pasan de todos estos sectores, y resulta que lo que pasa es que cuando venimos a trabajar con ellos, nunca pagaban, ¿no? Porque ellos nos conocían, creían en la importancia de que nosotros hubiera afectado, yo creía que un patrimonio que le respaldaba el sentido de su familia. Y resulta que empezamos a hacer un estudio de la evasión de que la gente no pagaba en Colombia a los diferentes sistemas porque lo que pagaba en los términos de la fila la mantiene la UTP mes a mes y verificamos en cada uno de los sistemas cuánto estaba pagando la gente. Encontramos, por ejemplo, que en el año 2012 se aportaron 50 billones de pesos, pero que debíamos estar aportando de acuerdo a todo lo que nosotros veíamos de la capacidad de personas que habían más o menos. Doctor, doctor Campillo, disculpe, es que nos están diciendo en el chat que no se escucha bien. Entonces, deme un segundo y cambiamos los audífonos. Les pedimos disculpas un segundito para que todos ¿Quieres que escuchen. así me escuchan bien? A ver si Así, sí, ya, sin eso, súper. Listo, entonces, aquí lo pasamos. Entonces estábamos diciendo, no sé por qué estamos haciendo eco. Perdón un segundo y volvemos con más técnicos. ¿Listo? Bueno, entonces, más o menos para resumir un poco, estábamos contando que lo primero que tenía que hacer la UGPP era a ver hacia dónde apuntaba sus acciones y era conocer la evasión que había en Colombia. Nosotros sabíamos cuánto pagaba a las personas porque teníamos una planilla pila que mes a mes verificábamos porque la gente paga mensualidades. Y empezamos a analizar todos los subsistemas, salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF, cajas de compensación. Y encontramos que el recaudo era de 50 billones de pesos en el año 2012, eso era lo que estaban pagando y que debían haber pagado 65 billones en todo el año. Listo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué encontramos? Que habían 15 billones de pesos que no le estaban entrando a los sistemas. Gente, empresarios, que no era que quisieran evadir, sino que eran bastante desorganizados en el sentido de que no reportaban sus novedades de ingreso, sus novedades de retiro, las incapacidades no las reportaban. Muchas veces la gente de recursos humanos que lleva 18, 19 años ahí, le llevaban una incapacidad, un viernes estaban celebrando un cumpleaños y nos pasó, eso fue verídico, y la ingresaban en un cajón y decían el lunes reporto esa novedad de incapacidad y nunca la reportaban. Entonces cuando llegaba la UGPP y empezó a verificar, decíamos, oiga, pero ¿por qué no le están pagando aquí los 30 días a este empleado? Y nos decían, no, es que él estuvo incapacitado. Nosotros no teníamos el reflejo porque la novedad no la realizaban. Nos traían aparte o nos colocaban posteriormente fuera de la planilla una incapacidad que realmente no tenía sentido. Entonces empezamos a organizar, a trabajar con las empresas, a acercarnos a ellas. En ese tiempo las empresas estaban evadiendo de esos 16 billones, casi 5 billones de pesos y los independientes 11 billones. Los independientes es un tema y un fenómeno que ha ocurrido en el país porque para ellos era obligatorio pagar pensiones a partir del año 93. Entonces ellos no cotizaban al sistema. Por eso es que hay tantos pensionados en este momento que apenas están saliendo ahora como pensionados, pero que en el momento antes ellos no venían cotizando. Entonces, y nos encontramos con un problema similar. Acuérdese que usted se dio cuenta que había gente que pagaba toda la vida sobre un salario mínimo, teniendo unos ingresos muy altos, dueños de empresas, y cuando faltaban 10 años en el régimen de prima media era como si ganaran la lotería, empezaban a cotizar por el tope máximo de los 25 salarios para obtener una pensión buena. Entonces llegó la UGPP, vino esa UGPP con esas herramientas a cerrar esas brechas de evasión, a organizar a las empresas, a decirle a los independientes que siempre que tuvieran ingresos iguales o superiores a un salario mínimo eran obligados a aportar al sistema en el mes y empezamos a trabajar con ellos. Pues hoy tenemos una reducción al año 2020 que la estuvimos midiendo, estamos midiendo ahora la de 2021 y eso pues con el año 2020 que todo el mundo sabe que fue un año atípico en que la reducción está por debajo, ya no está en 16 billones de pesos, sino que está en 5 billones de pesos, donde las empresas tienen 1,5 y prácticamente 3,5 tienen los independientes de evasión. Entonces se ven unas empresas organizadas, se ven unas empresas
que realmente están bien asesoradas, se ven unas empresas que nómina y contabilidad se están hablando que antes no lo hacían, se ven unos independientes que hoy en día están aportando al sistema cuando no lo habían hecho, los fondos de pensiones nos llaman y nos dicen, mire, la gente nunca se preocupaba por cuánto tenía de semanas de cotización, hoy en día nos llaman, nos colocan derechos de petición, y eso entonces, Carlos Mario, es el panorama como ve la UGPP, el sentido de la protección social. Entonces, lo que hace la UGPP es que le enseña a las personas que cuando le entregan una colilla de pago en la empresa, que le llega a ese empleado o a ese independiente que pagó seguridad social, cuando le llega, siempre verifique, como cuando se para frente a un cajero electrónico, que usted retira el dinero, mira qué saldo le queda, que todo esté correctamente. Así debe ser mes a mes. No esperar lo que pasó, que ha pasado con muchos colombianos cuando Colpensiones llegó a tener 365.000 tutelas, porque la gente que cumplía la edad, los requisitos de edad, radicaban la solicitud de pensiones y se encontraban que su empleador no le había pagado 3 años atrás o 4 años atrás. Hoy la UGPP cierra esas brechas de evasión, viene y muestra un panorama diferente. Sabemos que la gente no nos quiere porque estamos haciendo esa labor, pero es una generación de cultura. Le enseñamos a la gente que ellos mismos deben ser conscientes de que es el futuro de ellos y el de sus familias. Eso es más o menos el panorama, como lo ve la UGPP, y pues creemos que es una entidad que el gobierno creó en el momento que tenía que crearla, en el momento en que en el que los colombianos tienen que conocer la importancia de esta entidad, de esta unidad, porque solamente por mencionar cifras, siendo conservadores, Colombia tiene que tener en los dos regímenes, sin mencionar los regímenes especiales, ni magisterio, ni Ecopetrol, ni Fuerzas Armadas, solamente en los dos regímenes que son Prima Media y RAIS. En esos dos regímenes tendría que tener por lo menos 5 millones de pensionados y tenemos 1.500.000. Entonces, ¿dónde están las personas? Las personas no se dan cuenta que inclusive tienen 1.000 semanas de cotización y si están en un fondo privado que son 1.150, les faltan 150 semanas y terminan convencidos de que es más fácil pedir la plata, que les devuelvan lo que hicieron, una devolución de aportes, y piden esa plata, se les convierte en 30, 20 millones de pesos, plata de bolsillo, y pierden una pensión. La gente no sabe eso, no tiene, entonces la gente no cotiza porque realmente hay mucho desconocimiento sobre el sistema, sobre el sector. Nosotros empezamos a generar esa cultura de pago, fue lo que aprendimos en esos países que visitamos. Le enseñamos a la gente que si usted está cotizando a pensiones, está protegido, es un seguro ante la vejez, es un seguro ante la invalidez. Prácticamente, si a una persona que está cotizando pensiones le pasa alguna cosa, un accidente de origen común, ni siquiera de origen laboral, le roban el celular y por robar el celular le pegan, que Dios no lo quiera, pues una puñalada o algo, esa persona puede quedar incapacitada y tiene, por estar pagando pensión, una pensión de invalidez. No queda desprotegido. Si de pronto el accidente es más grave y de pronto fallece, su familia queda con la pensión de él y la gente no sabe eso. Entonces uno mira por todos los sectores donde hemos trabajado, que son todos los sectores de la economía nacional, falencias en el sistema de la protección social. Estamos trabajando, Carlos Mario, con 80.000 taxistas de Bogotá que compran las planillas pila en los avisos que aparecen en los postes que los invitan a pagar salud, pensiones y riesgos laborales por 70.000 pesos, cuando todos sabemos que eso está por debajo de la tarifa legal. Y los invitan a eso, a evadir, los llevan a eso a evadir. Y entonces compran la planilla porque el señor taxista alquila el taxi al dueño del taxi por la mañana, paga 80.000 pesos, se lo entrega a las 7 de la noche y el señor del dueño del taxi le exige que le entregue una planilla. Va y la compra por 20.000 pesos y eso es lo que hace. Entonces la UGPP cierra todas esas brechas de evasión. Cuando una persona de estas del sector transporte tiene un accidente, va a reclamar, va a su esposa, la viuda a reclamar, le dicen que eso no existe, que la planilla es totalmente... y así nos encontramos en todos los panoramas de la vida. Por donde tú vayas, encuentras el sector transportador, son riesgo 4, están en la carretera, van a entrar a puerto, le exigen riesgo 5, y a la entrada de los puertos, les venden las planillas por 20.000 pesos para hacer riesgo 5, hasta que salgan del puerto. Entonces eso es lo que nosotros no podemos permitir, nos tenemos que articular con todas las entidades del gobierno nacional para poder cerrar esas brechas de evasión. Es más o menos el panorama y la importancia que tiene la UGPP en explicarle a la gente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, por qué molesta tanto. Gente que cuando nosotros sabemos que hay 27 millones de colombianos en un régimen subsidiado, donde hay elecciones y los alcaldes son los encargados de ingresar a las personas al régimen subsidiado, y se sube eso inmediatamente porque hacen política con eso. Y va uno y cruza la UGPP con las fuentes de información que tiene, encuentra gente en el régimen subsidiado con camionetas de 240 millones de pesos.
con apartamentos de 400 metros cuadrados. Entonces la UGPP tiene que cumplir su labor y decirle a esa persona que tiene capacidad de pago y que tiene que ingresar al régimen contributivo. Es más o menos el panorama y nos podemos quedar aquí conversando en 11 años de experiencia, Carlos Mario, que llevo yo en esta entidad manejando este tema y llevando estas experiencias no solamente aquí en Colombia, sino que la hemos llevado a otras partes del mundo, donde nos admiran. Quisieron montar en Panamá esto, quisieron montar en Panamá la UGPP, nos preguntaron por esto, quieren hacerlo, nos ven como un ejemplo para otros países del mundo. Y claro, generamos roce, pero esa es la realidad. Y hoy estamos acá para decirle que mostramos una cara diferente de lo que somos. No somos solamente actos administrativos, nos acercamos a la gente, los escuchamos, los orientamos. Cuando nosotros mandamos una comunicación es porque ya la persona está prácticamente, hay un índice muy grande de evasión. El 99% de las comunicaciones que nosotros sacamos es porque los índices, cuando cruzamos más de 37 bases de información que tenemos, le está diciendo que esa persona está evadiendo. Entonces la persona me dice, oiga, mire, yo no tengo por qué pagar porque es que ese carro me lo regaló mi marido. Y le decimos, sí, se lo puso a nombre suyo su marido, pero la tarjeta de crédito con que usted paga los almuerzos en el Club El Nogal de 12 millones de pesos mensuales, ¿también se la paga su marido? O las 4 veces que usted fue a Estados Unidos a visitar a Mickey Mouse o a Europa, ¿también se lo pagó su marido? O lo que usted paga en peluquería también se lo pagó su marido. Entonces a nosotros nos llegan todas esas fuentes de información, o el apartamento que usted se paró en el norte de Medellín o en Bogotá, también se lo pagó su marido. Entonces uno dice a las personas que tienen capacidad de pago y sacamos a esa gente que es beneficiario, sabiendo que tiene capacidad de pago, lo sacamos de ser beneficiario y lo ponemos en el régimen contributivo o sacamos los del régimen subsidiado. Ese es más o menos, Carlos Mario, para dar espacio pues a las inquietudes de lo que hace más o menos en forma global la UGPP y que pues acá estamos para seguir cumpliendo esa labor hasta donde nos lo permita la ley. No, gracias, Jorge Mario. Verdad que es una labor titánica la que vienen desempeñando la UGPP. Ha sido un proceso de crecimiento tanto de la entidad como tal, como de todos los contribuyentes en Colombia, entender de qué se trata este proceso. Por supuesto que en todos estos procesos de transformación siempre hay un cambio importante que tiene que trabajarse, que es el cultural, ya sea por la historia de Colombia, ya sea por las circunstancias particulares de la economía colombiana, por la fragilidad de ese entorno económico, que las personas, por supuesto, en una gran cantidad de sectores lo que buscan es tratar de optimizar los recursos que puedan llegar a tener. Somos, en términos generales, un país que tiene muchas deficiencias, ¿no? En temas económicos. Cuando uno mira que casi el 90% del tejido social empresarial de Colombia está reposando hoy en día en pequeñas y medianas empresas, donde hay un nivel de informalidad laboral de casi 58-60% de las personas de Colombia, de la capacidad laboral de Colombia, pues vemos que hay realmente unas personas que están más que interesadas en pensar en un seguro futuro, pensar en cómo poder sobrevivir en el hoy, lo cual, por supuesto, que no es una justificación para que se presenten estas conductas de evasión que ya la UGPP ha venido detectando a lo largo pues, de los últimos años. Por el contrario, este es un cambio cultural que nos ha costado, que muchas empresas lo han sufrido, muchos rentistas de capital han tenido que verse abocados a tener que buscar recursos para poder cubrir con los dineros que no habían pagado el sistema de la seguridad social. Y a eso volveremos dentro de un momento, porque el tema de los rentistas es algo que usualmente siempre tengo controversias en la forma como la UGPP lo aborda. Sin embargo, mencionó el doctor Campillo diferentes temas importantes. Si nos vamos, por favor, al siguiente slide, Cami. Justo estamos en este momento donde está el proceso de la nómina electrónica. Ya comenzamos, ya está, digamos, muchas de las empresas en Colombia en este momento, pues ya tuvieron su primer ejercicio de tener que hacer la transmisión de la nómina electrónica. Aquí encontrarán pues algunos indicadores de qué se trata para las personas que no están tan familiarizadas con el tema. Sin embargo, frente al tema del rol de la UGPP, todos los días, yo creo que tenemos consultas de los clientes donde nos preguntan, bueno, ahora que comencemos con la transmisión de este archivo XLM a la DIAN, ¿cómo van a ser esos cruces entre la DIAN y la UGPP? ¿Qué tanta posibilidad van a tener que la UGPP pueda llegar a cruzar la nómina electrónica que se transmite a la DIAN con las planillas reportadas en el PILA? ¿Qué capacidad de información tendrá ahora con la nómina electrónica la UGPP de cara a verificar qué es lo que las empresas están haciendo
doctor Campillo, y adicionalmente, ¿cuál es el mensaje de cómo se preparan ahora que ya comenzamos con la transmisión de la nómina electrónica para evitar que la UGPP se tenga que devolver ante ella para evidenciar los errores que presentaron al momento de la transmisión? Bueno, Carlos Mario, qué pregunta tan importante. Mire, este tema de la nómina electrónica lo viene manejando la UGPP desde un inicio con la DIAN. Han venido trabajando conjuntamente y nosotros desarrollamos unos campos de la nómina electrónica que realmente se requieren para conocer el verdadero ingreso que tiene el trabajador. La nómina electrónica no es lo mismo que venían haciendo las empresas. Ya simplemente no es un papel en donde colocaban todos los ingresos y las novedades que tenían ahí de pagos de bonificaciones o que hacían pagos de horas extras, sino que ya se convierte en una herramienta digital que subía a una nube donde simplemente nosotros tenemos control permanente, a disposición permanente, nos lo colocan, nosotros tenemos un convenio con la DIAN y tenemos acceso a esa nómina electrónica. Las dudas que tengamos inmediatamente se las preguntamos al empleador. Ahí debe estar reportado en esa nómina electrónica exactamente lo mismo que colocaban en la nómina como lo hacían anteriormente. Esto simplemente nos va a dar lugar a que muchas veces nosotros no molestemos tanto al aportante que antes le pedíamos tanta documentación y le pedíamos la nómina de cada uno de los meses. Ya la UGPP simplemente tiene acceso a ella, ingresa esa información de la nómina electrónica, verifica cuáles son los ingresos de esos trabajadores, cuáles de esos trabajadores en ese mes tuvieron horas extras, cuáles tuvieron bonificaciones, cuáles tuvieron y recibieron pago de viáticos, y la UGPP simplemente empieza a luchar. ¿Qué está haciendo la UGPP? La UGPP lo que está haciendo con la nómina electrónica es levantarle una carga que tenía ese empleador de estarle mandando documentación, preparando documentación a través de unos formatos que antes pedíamos en una resolución que tenía la UGPP, que posteriormente ahora también en septiembre salió otra diferente, donde ya estamos también descargándole otras obligaciones como dejar de pedir nómina, algunos temas contables y eso. Lo que estamos diciendo nosotros es que, vean, nosotros vamos a verificar la nómina electrónica. Si tenemos dudas de lo que aparece ahí, si no hay claridad, vamos y acudimos, porque así nos lo permite la ley, al empleador para que nos aclare las situaciones. Y si no las aclara, pues no hay lugar a ninguna sanción. Pero lo que esperamos es que la nómina electrónica nos entregue la información y tengamos, y como hoy en día la tenemos, acceso a esa para molestar menos a ese empleador que se queja y tiene razón en quejarse, donde dice que tiene que contratar personal externo para recolectar todos los documentos que le pide una entidad como la UGPP. En eso nosotros hemos mejorado bastante. Antes llegaba las otras entidades y las administradoras del sistema a pedirle al empleador que llegaba y le decía el ICBF, entrégueme documentos relacionados con los pagos y los aportes al ICBF, luego llegaba el SENA. Todo eso nosotros lo quitamos de ahí. Y le dijimos a ese empleador, mire, los pedidos que está haciendo la UGPP en fiscalización, cuando le envía un requerimiento, usted simplemente, cuando llegue una entidad de eso, le va a decir, qué pena con usted, yo no le entrego nada porque toda esta información me la pidió la UGPP y es prioritario y tiene prioridad la UGPP en validar. Y ahora vamos a descargar esa nómina electrónica que tú nos estás diciendo de ahí, permanente acceso tenemos con ella. Ok, gracias, Jorge Mario. De verdad, realmente aquí una invitación. Hay que verificar que realmente la información que se esté transmitiendo a través de los archivos XML de nómina electrónica sean el reflejo real de lo que la empresa tiene. No es un proceso sencillo, es un proceso que se necesita parametrizarse de manera correcta de cara precisamente a evitar que cuando la UGPP reciba esta información comience a ver que hay incoherencias entre lo que está reportado y lo que realmente el trabajador puede llegar a estar devengando. Pero aquí me surge, Mario, una pregunta también pues, de nómina electrónica que nos hacen usualmente nuestros clientes. Y es, ¿cómo cuando lleguemos a transmitir todos estos archivos XML, hay algunos conceptos salariales, no salariales, pero hay otro tipo de conceptos que también comienzan a generar muchas dudas acerca de cómo debería estar incluyendo? ¿Qué va a mirar la UGPP específicamente de esos archivos que va a estar recibiendo de cara a verificar el cumplimiento o no de los contribuyentes de Colombia? La UGPP es Doctor, doctor Campillo, hay que poner, ya. listo.
Decía que la UGPP va a estar verificando todo lo que esté reflejado en la nómina electrónica, va a hacerle un seguimiento total a todo lo que esté como los ingresos que recibe el empleado. Va a ir a verificar todo, los aspectos que son salariales o no salariales, estaremos respetando nuevo, como siempre o esperamos, pues que así lo vean. Lo hemos hecho con el artículo 128 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Las normas no cambian por ser nómina electrónica, los conceptos siguen siendo los mismos. La UGPP va a verificar la nómina electrónica en todo su contenido, como verificaba antes la nómina que le entregaban las empresas en papel mes a mes. Y lo que no sea salarial no hará parte de la base de cotización, como lo dice la norma, pero no tiene relación alguna que la nómina electrónica vaya a excluir conceptos si la norma no lo excluye. Gracias, Jorge Mario. Ahorita más tarde volveremos a algo que es muy importante para todos los que estamos en este proceso que tiene que ver con el acuerdo 1035 y qué va a pasar ahora pues que tuvo algunas sentencias de nulidad frente a algunas interpretaciones que estaba dando la UGPP. Sin embargo, a mí me gustaría, para efectos del tiempo y poder abarcar la mayor cantidad de temas posible, aprovechando la presencia del doctor Jorge Mario, por una parte, voy a hacer un pequeño paréntesis para invitarlos una vez más a que todas las preguntas que puedan ir haciendo a través del módulo de preguntas y respuestas, los invitamos a los participantes a que las hagan. Paola, tú querías levantar la mano hace un ratico y hacer algunas preguntas al doctor Campillo con relación a los apoyos de nómina. Así que adelante. Muchísimas gracias, Carlos Mario, y gracias a todos que están aquí conectados, escuchándonos en este tiempo. Efectivamente, doctor Jorge Mario, pues la ley de inversión, la ley tributaria, reforma tributaria, nos trajo unas buenas noticias, dentro de ellas la extensión del PAEF, pero de una manera diferente. Llegó nuevamente para poder focalizarse frente a las pequeñas, medianas y micro pequeñas compañías, las MIPYMES, y asimismo focalizado, pues dándole mucha prelación a las mujeres, que son en este caso, pues una de las poblaciones más vulnerables, en este caso por la pandemia. Y entonces nos lo trae, ya está vigente, este es un aporte estatal que van a poder recibir los empleadores que recordando un poco el beneficio, al mes de marzo del 2021 puedan estar acreditando un máximo de 50 trabajadores. Y nuevamente esto tiene todo el sentido, dado que en todos los resultados de estadísticas que nos trajo todo este beneficio tan importante de apoyo e incentivo al empleo formal, pues fueron las MIPYMES quienes realmente se beneficiaron directamente para ellas. Entonces, bajo este sentido, doctor Jorge Mario, ¿qué pasa si el beneficiario cuenta con más de 50 empleados al momento de la postulación? ¿Podría aplicar? Hola, Paola. Sí, la norma lo que dice es que a marzo del año 2021, lo que va a verificar la UGPP, que es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de esos requisitos, es que a marzo haya tenido en su nómina máximo 50 empleados. Pero si la empresa sigue creciendo, que es lo que todo el país quiere, ojalá lo siga haciendo, si en marzo tuvo hasta 50 empleados y ya es más grande, se le va a dar hasta por 50 empleados, eso es lo máximo tope que se va a dar. Y solamente puede participar si tuvo 50 empleados, hasta 50 empleados en marzo. Si hoy tiene más, no tiene ningún problema, puede postularse. Esas postulaciones se abrieron el 4 de noviembre, van hasta el 11 de noviembre, hasta el día de hoy, y ahí los empleadores deben aprovechar para llevar entonces sus certificados acompañados del formulario de postulación. Y certificado, cuando habla de certificado, está hablando del de revisor fiscal o el de el contador en caso de que no tenga revisor fiscal, en donde dice que le pagó los salarios a esos empleados, en donde dice que está prácticamente cumpliendo con los requisitos, y el formulario que lo ingresa a esa entidad financiera para que esa entidad financiera lo envíe a la UGPP y lo pueda hacer. Entonces, la respuesta clara es, si hoy tiene más de 50 empleados de los que tuvo en marzo, sí puede haberse postulado.
Excelente, doctor Campillo. Sin embargo, y sabemos que la misma ley contempló la posibilidad de la extensión del beneficio siempre y cuando pues las cifras macroeconómicas lo permitan entender que sí sigue siendo necesario. Y una pregunta que siempre nos asalta y nos hacen todos nuestros clientes es si llega a extenderse nuevamente el beneficio más allá de diciembre de este año como se tiene contemplado. Es posible que pueda ser, pueda abarcar ya no solo compañías con hasta 50 empleados, sino realmente a todas las compañías o a todas las empresas como en algún momento lo tuvimos. Mire, esa es una solicitud, Paola, que en los gremios lo han establecido así. La Andy habló conmigo y me dijo, mire, queremos de todas maneras que contemplen esa posibilidad. Eso, tú sabes que salió en la Ley de Inversión Social, en la 2155, es una ley de la República. La UGPP lo único que hace es cumplir los mandatos legales. Nosotros nos sentamos en las mesas de trabajo con Hacienda, llevamos lo que la gente nos pide. Hacienda, pues al ministro también con seguridad lo abordan con el mismo tema y la misma inquietud que tú tienes. Yo creo que lo que defina la ley y vería que si es necesario aplicarlo a esas empresas, yo creo que la respuesta del gobierno no será en vano, de pronto poderlas tener en cuenta. Lo que quisieron ahora, como tú lo dijiste ahorita, es apoyar esas pequeñas y microempresas que realmente están muy afectadas. Ahí también se hace énfasis en que hubo una de esas empresas, de esos sectores que fueron las más golpeadas, como el sector hotelero, el sector turístico, todo lo que es gastronómico, todo lo que son los gremios de los sectores artísticos. Entonces, a eso le está dando una bonificación especial por cada uno de sus trabajadores, siendo hombre o mujer, de un 50% de un salario mínimo, y para los otros sectores, si es hombre, es un 50%, un 40% del salario mínimo, y si es mujer, siempre las mujeres van a tener, cuando se postulen ahí, las empleadas van a tener hasta un 50% de beneficio. Hay que recordar, y nos lo han preguntado mucho, Paola, es que el beneficio no es para el empleado. La postulación entrega unos beneficios para el empleador, que es quien ha hecho el esfuerzo de mantener la nómina. Entonces nos preguntan, oiga, señor UGPP, a nosotros mi empleador se postuló por mí, pero no me ha entregado la plata que usted le entregaron a él. No, esa plata es para el empleador. ¿Listo? Perfecto, doctor Jorge Mario, muy claro. Y aquí hay una cosa importante también a tener en cuenta y es que este beneficio, como muchos otros de los cuales ya vamos a hablar en unos minutos, que trajo la reforma tributaria, si bien pues están auditados y fiscalizados por la UGPP, todos aquellos quienes cumplan los requisitos que traen las normas, en realidad pues son beneficiarios y deben aprovechar el mismo. Acá, para poder entender cuáles han sido seguramente las principales causas de rechazo del país con experiencia del año pasado, doctor Jorge Mario. Bueno, entonces mira, Paola, que tú tocas un tema muy importante ahí. Hay dos momentos de verificación. Uno, en el momento previo, para no demorar la entrega de los recursos, que hace la entidad financiera, es que venga el formulario completamente lleno y la certificación también completamente llena. El empleador nunca tiene que poner por cuántas personas está esperando. Eso lo verifica la UGPP, que es la que mira la planilla pila, cuáles cumplieron, por cuáles pagaron seguridad social, cuántos estaban en el mes de marzo, y verifica todo eso. Y cuántos están en los meses anteriores a la postulación, porque supuestamente lo que se va a dar por beneficios son por las personas que estuvieron en el mes anterior a la postulación. Es decir, abrimos postulaciones hoy en día para mayo y junio, entonces se ven las planillas de los meses anteriores. ¿Qué es lo que verifica? Y tú me dices, oiga, ¿qué fue lo que le pasó a la gente que muchos se presentaron? Hay que hablar de que tenemos 143.000 beneficiarios de ese programa de la primera etapa. Estamos hablando de empleos que pudimos apoyar, que apoyaron el esfuerzo de esos empleadores de 4 millones más o menos 100.000 empleos. Estamos hablando de 6.8 billones de pesos que se invirtieron en esa primera etapa del PAE para poder retener esos empleos. Y las principales causas por que las personas perdieron era porque pagaban extemporáneamente la planilla pila de sus trabajadores. Entonces, la ley en el manual operativo también nos contemplaba unas fechas especiales para que el empleador estuviera pagando esa planilla pila, para que pudiera ya, una vez pagada la planilla pila, presentarse a la postulación en la entidad financiera donde tenía esa cuenta de depósito, bien sea corriente o de ahorro, donde le consignaban esos recursos que eran de carácter inembargable, y muchas personas pagaron extemporáneamente. Entonces se quedaban y nos decían, oiga, yo me postulé, cumplo los requisitos. Cuando nos fijábamos, habían pagado la planilla pila por fuera de los límites de tiempo. Luego
Otros aspectos es que realmente cuando íbamos a verificar el cumplimiento de los requisitos de la empresa no existía muchas veces en Cámara de Comercio con su registro activo. Entonces tampoco lo hacían. O muchas personas se postulaban, empleadores, por empleados que tuvieron suspensión de contrato o licencia no remunerada. Y la norma decía claramente que no tenía ni podía haber suspensión de contrato porque lo que queríamos era que el trabajador estuviera activo y que mantuviera pagando un salario del trabajador. Aquí siempre se aclaró que nunca tenía que ser el salario mínimo. Podía ser el salario mínimo o más, pero ni siquiera el salario mínimo era lo que el empleador pagara con el empleado. Si él en el momento de la crisis de la pandemia consideraba que no le podía pagar todo, y llegaba a un acuerdo con él y le decía, vaya, le va a pagar la mitad del salario o una tercera parte, la UGPP no tenía por qué meterse en eso. La UGPP simplemente respetaba lo que ellos habían acordado voluntariamente. Lo que sí había que verificar en la UGPP era que se pagara mínimo por un IBC de un salario mínimo. Entonces íbamos a la planilla pila, verificábamos que esa persona hubiera tenido el mes completo, a no ser de que tuviera novedades, que eso no lo afectaba, porque las novedades, pues cualquier persona se puede enfermar y no deja de ser trabajador de esa empresa, que le hubiera pagado todos los subsistemas que le correspondían a ese trabajador y que esa persona hubiera recibido un salario. Y eso era lo que nos certificaba el revisor fiscal impactador, que esa persona hubiera recibido un salario. ¿Qué va a verificar? Ese es el primer momento cuando la UGPP desembolsaba, que era una forma muy rápida, tenía 10 días para verificar ese cumplimiento de ese requisito, luego lo devolvía a las entidades financieras por todos los postulantes aprobados, enviaba ya entonces una cuenta de cobro al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional en un término de 2 días le giraba a ese banco para que el empleador recibiera los recursos. ¿Qué es lo que va a fiscalizar la UGPP? Y aquí viene ya entonces el tema que ya empezamos en noviembre a fiscalizar las empresas que ya son más de 50 trabajadores, que ya no van a participar en este PAEF, que la ley nos dice que una vez terminado el programa, empecemos nosotros a fiscalizar y que tenemos 4 años para ello y vamos a empezar entonces a verificar el cumplimiento de requisitos que son adicionales, que no pudimos ver en ese momento cuando nos entregaron a nosotros lógicamente, la documentación que llevaron al banco. ¿Cuáles son esos requisitos? Prácticamente. El primer requisito, lógicamente, es que usted haya tenido reducción de ingresos de un 20% más. Listo, había dos formas de comparar esa reducción de ingresos. Tú comparabas con un periodo del año, el mismo periodo del año anterior o con un promedio de 2020 entre enero y febrero que no había llegado la pandemia. Entonces, eso lo va a verificar. ¿Por qué no lo pudimos verificar? Porque en ese momento no podíamos ver la reducción de los ingresos. Ellos lo certificaban y creíamos en la buena fe de ellos. Y entonces ahora la UGPP va a empezar a fiscalizar en aquellas empresas que considera que lo va a hacer. Vamos a escoger alguna porque de 143.000 es muy complicado escogerlas a todas, pero vamos a escoger aleatoriamente muchas de ellas, que tenemos 4 años, pues, si podemos llegar a todas, ojalá lo podamos hacer. Vamos a verificar el cumplimiento de ese requisito, la reducción de los ingresos del 20% más. Eso es lo que vamos a ir a ver. Listo. ¿Y qué queremos con eso? Hombre, a la DIAN nosotros nos entrega un formulario que es el 350, donde podemos ver reflejado eso. Si no está reflejado esos ingresos, esa reducción de ingresos ahí, simplemente vamos a hacer una visita al empleador y le pedimos esa información. Otro requisito adicional que vamos a verificar, lógicamente, es que haya pago de los salarios de esos empleados, porque también creemos en la buena fe del revisor fiscal del contador que dice, mira, aquí se pagó a estos empleados, no vamos a verificar. Dos aspectos para que la gente lo tenga claro, eso es lo que vamos a ver. Y ustedes que asesoran tan responsablemente a tantas empresas, ubíquenlos y que tengan eso listo para que vaya procesos demorados, porque vamos a mandar un requerimiento de información que es muy corto, es un mes, donde nos van a entregar esas dos pruebas. Si no las tenemos por lo que nos entregue la DIAN. Si no se ven claras por lo que nos entregue la DIAN. ¿Listo? Porque puede ser que la DIAN mire el formulario 350 me entregue y me diga, mire, tuvo reducción de ingresos del 20% más, o que me entregue que no, y el empleador diga, mire, lo que pasa es que hay un tema y que la DIAN no me está teniendo en cuenta eso. Entonces vamos a escuchar a ese empleador en ese término de un mes del requerimiento para que me diga que no. Y tengo denuncias de muchos empleados que dicen, mire, mi empleado recibió aportes del beneficio PAEF por mí y no me pagó salario. Entonces hay que ir a mirar esas denuncias que ya tenemos, que son bastantes, en donde vamos a verificar si sí hubo pago o no de salario, y si sí lo hubo, pago de salario, vuelvo y repito, que no tenía que ser un salario mínimo, sino cualquier porcentaje que hayan pactado, el empleador está cumpliendo y no tendrá problemas con la UGPP en la fiscalización. Esa fiscalización tiene, por lo general, una acción persuasiva.
Esa acción persuasiva es una comunicación que le vamos a mandar a ese empleador diciéndole, mire, la UGPP tiene indicios de que usted recibió estos recursos y hay una denuncia de que usted no le pagó a sus trabajadores. Por favor, verifique y corrija. Si usted tiene que devolver plata, devuelva la plata de las postulaciones a los empleados que usted no le pagó salario. Si ellos devuelven esos recursos, no tiene sancionador. Pero si una vez pasada la etapa persuasiva no han devuelto esa plata, lógicamente abrimos el proceso y si encontramos que no cumplió con los requisitos establecidos para aplicar el PAEF, lógicamente habrán unas sanciones que van primero del 10, luego del 20. Y si encontramos que hubo mala fe de ese empleador o falsificación del revisor fiscal, no era el revisor fiscal, no tiene la calidad tal o de contador, la sanción puede ir hasta el 100% de lo que tiene que devolver. ¿Listo? Entonces, queda claro para todos que la UGPP empieza ahora, ya estamos empezando fiscalización en el mes de noviembre, ya estamos mandando y hemos mandado ya varias cartas a quienes nos han enviado denuncias diciéndole, mire, tenemos un denuncio, tenemos la información de que hay personas que están diciendo que usted no le pagó sus empleos, tal cosa. Eso es lo que... Muchísimas gracias, doctor Jorge Mario. Y nos queda supremamente claro realmente esa forma en cómo la UGPP está haciendo las comprobaciones y también el mensaje que quien realmente lo necesita y cumple con todo, pues sin lugar a dudas debe aprovecharlo y estaría muy bien aun cuando tenga un proceso de fiscalización. Ahora le voy a pasar el micrófono a Alejandra Fernández, quien seguirá con nosotros dándonos unas preguntas muy importantes que ya inclusive acá las veo puestas en la audiencia sobre, para seguir hablando de incentivos y en este caso la creación de nuevos empleos. Ale, perdón, antes de darte la palabra, ya te voy a hacer el micrófono. Es que el tema que plantea el doctor Jorge Mario me parece muy importante y no quisiera desaprovechar este momento para presentarle algunas inquietudes. Todos estos procedimientos que nos está comentando están en la ley y muchas de las empresas en Colombia no quisieron acceder a los diferentes beneficios pasados y a los beneficios que todavía están en la actualidad por miedo a la UGPP, por miedo a que les caigan encima, que les auditen. Y el tema es, se puede acceder a estos beneficios siempre y cuando, obviamente, los documentos estén presentados de manera correcta dentro de los términos, los aportes se hagan y se cumplan con los requisitos que están en la ley. Pero resulta que, fruto de esta pandemia, también hemos visto que hay muchas empresas que tuvieron que enfrentar unas crisis muy profundas desde el punto de vista de sostenibilidad. Muchas empresas desaparecieron o muchas compañías comenzaron a integrarse, ahora que mencionaba tanto el sector turístico como el sector de restaurantes, de bares, que solamente hasta hace muy poquitos días ya las autorizaron nuevamente a abrir con un casi 100% de aforo. Sin embargo, hay muchas empresas que tuvieron que reconvertirse dentro de los procesos de transformación. Entonces, algunas fueron absorbidas por sus casas matrices o por otras empresas y cuando van a hacer la solicitud de yo quiero a que haga el comparativo, pues hace un año el NIT ya no existía y en este año pues se están quedando sin el beneficio y está siendo rechazado por la UGPP, pero lo cierto es que estas empresas sí pagaron, que estas empresas sí tuvieron o sí se vieron abocadas a este tipo de situaciones económicas y por un tema formal de comparativo que no estaba inscrito en el registro mercantil en su momento, pero que sí la casa matriz estaba inscrita. No sé cómo lo han visto ustedes, si esto realmente necesita un análisis más profundo o lo que hace la UGPP es verificación de NITs sin importar lo que haya sucedido con esa compañía dentro de todo este año y medio largo que estamos viviendo de pandemia. Doctor Campillo, hay que Okay. poner el micrófono. Decía que es importante la pregunta porque aquí lo que mira la UGPP siempre es cuando va a verificar la planilla pila del mes anterior a la postulación, ¿quién fue el que la pagó? ¿Quién era el empleador de esos empleados? Y va y verifica. Si lógicamente hoy se postulara a alguien y no encontramos que la planilla pila la pagó ese alguien que hoy es nuevo, pues la UGPP no va a tener como reconocerle a alguien que se está presentando por esa persona. Entonces tendríamos ahí una figura, y no sé si en este caso podría aplicarse, el de la sustitución patronal,
en donde va a la UGPP y verifica y aclara, y nos aclaran a nosotros que lógicamente es la empresa matriz, como tú lo estás diciendo, que absorbió esa compañía y que hace parte de esa empresa que recibió el NID. Pero lo que la UGPP siempre va a verificar, y eso lo hace en forma automática, es cruzar el NID de la planilla de quién era el empleador en ese momento, y esa persona es la que se debe postular. Inclusive ni siquiera lo rechaza la UGPP, lo va a rechazar de plano el banco. Cuando el banco vea que se está presentando quien realmente no fue quien pagó la nómina de esos empleados, inmediatamente ni siquiera nos la pasan a nosotros. Entonces, ahí tenemos que hacer unas mesas de trabajo, sentarnos a concertar, escuchar a la persona, mirar cuándo se hizo entonces la fusión de esa compañía hacia la otra compañía matriz y verificar que sí hace parte de esa compañía. Tuvimos varios problemas, Carlos Mario, tú lo mencionas. Hubo de pronto malos entendidos. Y te pongo ejemplos. Compañías que tenían filiales y de pronto y en diferentes sucursales en diferentes ciudades. Y entonces las de una ciudad cumplían, ¿cierto? Con el requisito de tener disminución de ingresos del 20% más. Y las de otra ciudad no cumplían, y estaban en la disyuntiva, oiga, yo soy toda la compañía, por decir éxito que sea, pero en una ciudad no cumple. Y entonces nosotros le decíamos, no, usted simplemente es una sola. Usted tome y mídese como una sola y en una sola donde está, no nos empiece a devolver por las que no cumplieron de sus ciudades, porque usted es una sola. Entonces tendríamos que sentarnos a mirar ese tema y ese punto de vista. Y con seguridad que nosotros tenemos, la ley nos permite a nosotros hacer reprocesos si verificamos que hay lugar a entregarle los recursos y lo hemos hecho. Simplemente es aclarar esa situación. Bueno, ¿les parece? ¿Me escuchan? Listo. Empecemos a hablar del incentivo a la creación de nuevos empleos. Entonces, para dar pues un contexto, pues tengan en cuenta que este es un auxilio estatal que oscila entre el 10 y el 25% de un salario mínimo mensual legal vigente, que podría darse hasta por 12 veces y hasta agosto de 2023 por cada nuevo trabajador contratado. Aplica para empleadores que incrementen el número de empleados respecto de los que se tenían pues en el mes de marzo, ¿no? Entonces, también es importante recalcar que tenemos un decreto sobre la mesa, que es el decreto 1399 de 2021, que salió el 29 de octubre, y subroga una sección del decreto 1072 de 2015, donde se encontraba el beneficio Sacúdete. Entonces, ahí la pregunta que tenemos, doctor Campillo, es, ¿el beneficio Sacúdete para empleos jóvenes desapareció y ahora solo aplica este incentivo a la generación de nuevos empleos? A ver, Alejandra, vamos a lo siguiente. Nosotros vamos a tener una convocatoria que abre el gobierno nacional para todo lo que se denomina activación o generación de nuevos empleos. Esa va del 18 como hasta el 25 de noviembre, donde se van a poder presentar. ¿Por quiénes se presentan? Eso lo que hizo fue que unió todos los beneficios. O sea, no saca el del programa Sacúdete, que solamente era 18 a 28 años, sino que une todos los beneficios ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Si usted contrata personas entre 18 y 28 años, va a tener un beneficio que está estableciendo la ley, que es ahí del 20%, como lo dice, del 25%, un salario mínimo, como lo dice la ley. Listo, como lo dice la norma. Si usted, además de esos de empleados de 18 a 25 años, perdón, de 18 a 28 años, va a contratar personas que exceden ese límite de edad por cada uno. Si es hombre, va un 10% adicional y si es mujer, va un 15% adicional. Entonces, el beneficio sigue siendo el mismo, estrategia Sacúdete, pero ahora se llama generación de empleo. Eso es simplemente que contempla los tres. Y además de eso, va a haber uno que también se abrió para la misma fecha, que es el del empleo del paro, y que va a los meses de mayo y junio de las empresas que se vieron afectados por el paro y que va a entregar entonces también recursos a esas empresas de un porcentaje establecido ahí en la norma. Entonces, lo que hacemos nosotros es prácticamente validar los requisitos de todos esos programas, pero sigue las empresas que contraten personas entre 18 y 28 años recibiendo el beneficio, con las mismas condiciones y características que se traían hasta Estrategia Sacúdete. Y las de ahí en adelante, tal como lo mencionamos, con esos beneficios adicionales del 10% si es hombre, 15% si es mujer. Perfecto, doctor Campillo. Ahí tengo una pregunta y es, digamos que ya había aplicado yo por el beneficio Sacúdete,
que ese también era hasta 12 veces, y ahora quiero aplicar por este incentivo de nuevos empleos. ¿Puedo hacerlo o se me limita igual a las 12 veces? ¿Cómo se hace ahí ese conteo del número de veces? A ver, lo que dice la norma es que tú te puedes postular, ¿cierto? Las veces que quieras, pero solamente vas a recibir hasta 12 veces. Ahora, estos beneficios no son excluyentes. Si tú tienes empleos de 18 a 28 años y te los reconocen por los cumplimientos de las condiciones y además contratas personas que están fuera de esa edad hacia arriba, vas a recibir todos los beneficios que tú puedas ahí. Y si te presentas al PAEF, también, porque el PAEF es el empleo para mantener la nómina, es el programa para mantener la nómina. Entonces ahí no hay beneficios excluyentes, o sea, lo vas a poder hacer, no hay ningún problema. Lo que sí dice la norma, lógicamente, es que te vas a postular las veces que quieras, pero vas a recibir esos beneficios hasta 12 veces. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda ser equitativo con las demás que se presenten. Perfecto, doctor Campillo. Hay unos beneficios que han estado ofreciendo las alcaldías que son muy similares a lo que era ese beneficio Sacúdete. ¿Esos beneficios de las alcaldías son independientes a estos? Es decir, ¿puedo aplicar paralelamente para estos incentivos a nuevos empleos y a los que me ofrecen las alcaldías? Alejandra, nosotros hemos venido trabajando con varias de esas alcaldías que tú mencionas. Entre esas está el Distrito Capital. Nos hemos reunido con ellos. Ellos nos han pedido a nosotros, inclusive, que nosotros validemos las características que son prácticamente las mismas para ellos apoyarlo. Claro, ellos pueden aportar al beneficio de las empresas de su municipio. ¿Listo? Y además de eso, participar esas empresas en los programas del gobierno nacional. O sea, pueden tener ese doble beneficio. Perfecto, doctor Campillo. Ahora, el beneficio Sacúdete me hablaba que yo no podía aplicar por el beneficio cuando hubiera una sustitución de empleador. ¿Opera lo mismo para esta creación de nuevos empleos? Es que lo que decía el programa en la estrategia Sacúdete era que tú tenías que generar nuevos empleos comparados pues con la planilla de un mes, ¿cierto? Entonces ibas y mirabas a marzo, mirabas cuántos empleos tenías y luego venías a ver cuánto había crecido el número de empleos tu empresa con relación a personas que tenías entre 18 y 28 años de edad. Eso decía la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay sustitución patronal? No está generando nuevos empleos. Tú estás simplemente cambiando un empleador por otro empleador. Pero si ese nuevo empleador que tuvo sustitución patronal nos demuestra que una vez hecha la sustitución patronal creció en su planta con respecto a lo que tenía y asumió las obligaciones del otro, el programa inmediatamente le entrega los beneficios. Perfecto, doctor Campillo. Solo para confirmar, ¿en qué fechas podemos empezar a tener resolución manual operativo para poder hacer las aplicaciones? Acá en el chat nos dicen que se acercan a las entidades bancarias, pero no les dan razón ni Pues de, ya tenemos fecha. ok, Para todo lo que es generación de empleo, ya están todos los manuales, resoluciones, ya tenemos fecha. Empieza el 18 de este mes ok. hasta el 25 de este mes para entregarle para los formularios a los bancos y hacer las postulaciones. La UGPP estará verificando el cumplimiento de esos requisitos. Son Perfecto. de recursos muy rápidos. Hay que recordarle a la gente que en el momento que aplican, más o menos a los 15 días están recibiendo los aportes. Perfecto. Y doctor Campillo, ahí como por último, ¿cómo va a ser el proceso pues sancionatorio de la UGPP si se da cuenta que yo me acogí al beneficio pero no tenía derecho a en los próximos 4 años? Pues la ley nos habla de que lógicamente tenemos unas sanciones, se las explicaba ahorita a ustedes, hay unas del 10%, si ustedes en la primera etapa que nosotros vamos a sacar un pliego de cargos en donde le estamos analizando el proceso de que el cumplimiento de los requisitos, si encontramos y le decimos a esa persona que tiene que devolver ciertos recursos, esa persona no devuelve y pasa ya a la resolución sanción, esa resolución sanción tiene una sanción del 20%. Y si encontramos que hubo mala fe y maniobras artificiosas y engañosas para obtener esos recursos, dijimos que la sanción es hasta el 100%. Y es solidariamente responsable tanto el representante legal como el revisor fiscal y el contador.
Perfecto, doctor Campillo. Ahora pasemos rápidamente al beneficio del paro, solo para contextualizar, pues es un beneficio, es un auxilio para el pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021, si se demuestra que hubo una disminución del 20% de los ingresos en esos meses frente a los ingresos que se habían obtenido en marzo. Entonces, habiendo dado ese preámbulo, y ahí no sé, Cami, si me ayudas con ya está la slide. eh, ¿Para cuándo podemos contar con este manual operativo? O no sé si opera igual que el del incentivo a generación de nuevos empleos para poder aplicar. Alejandra, al igual que lo de el programa de generación de empleo, esto entró dentro de las mismas fechas establecidas, del 18 al 25 de noviembre. Se pueden postular las empresas que se vieron afectadas para recibir esos beneficios que van a entregar para lo del paro nacional, afectadas por el paro nacional de esas empresas. Perfecto. Y para efectos de ver cuál fue la disminución del ingreso, ¿se van a tener en cuenta los mismos parámetros que se tuvieron para el PAEF? Se van a tener en cuenta los mismos parámetros que se tuvieron para el PAEP. Vamos a verificar el cumplimiento de los requisitos igual. Vamos a tener un formulario que dijimos nosotros de la DIAN, que nosotros, reitero, tenemos toda la información de la DIAN que necesitemos. En el momento en que la DIAN nos entregue esa información, si es clara para nosotros, no habrá lugar a pedírsela al empleador, y si no es clara, pues tendremos que acudir al empleador para que los aspectos que tengamos confusos, lógicamente nos haga la claridad respectiva y poder entonces saber si tiene que reembolsar o no tiene que reembolsar esos recursos. Perfecto, doctor Campillo. Y ahora, por último, quiero saber, ¿puedo aplicar por el PAEF? ¿Puedo aplicar por el incentivo generación de nuevos empleos? ¿Y puedo aplicar por el beneficio del paro? Sí, señora. Reiteramos, esa pregunta es demasiado importante porque no son excluyentes los beneficios. Yo puedo aplicar a todo lo que la ley me esté otorgando y a todo lo que yo cumpla los requisitos. Puedo cumplir para unos sí, para otros no. Puedo haber sido afectado por el paro y no cumplo los requisitos del PAEF, por ejemplo, por otros motivos, o no tengo empleados de 18 a 28 años, o no contraté. Y solamente por haber sido afectado por el paro te puedes participar. Y puedes participar en los demás que cumplan requisitos. Perfecto, doctor Campillo. Entonces ahora le doy el paso a Paola Gutiérrez para que nos hable de otros beneficios que vienen incluidos en esta ley de inversión social con respecto a intereses y sanciones. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, doctor Campillo, otra de las buenas noticias que nos trae la reforma tributaria son estos beneficios tributarios para dar por terminado por mutuo acuerdo los procesos de fiscalización que pueden estar en etapas de determinación o pueden estar en etapas de conciliación, también los procesos sancionatorios. Pero hay uno que nos llega nuevo, es la novedad que puede traer esta ley, dado que ya en reformas tributarias pasadas, pues el beneficio de la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos de determinación. Y nos vamos a centrar un poquito en este punto por la novedad que trae, y es la posibilidad que tienen los deudores que a 30 de junio del 2021, con ocasión de la pandemia, hayan tenido una agravación en sus finanzas y que por esto pues obviamente hayan estado en situación de mora y no hayan podido entrar a cumplir con sus obligaciones. Este beneficio, pues recordemos que es la reducción de intereses del 20%, ya sea en sanciones, sus actualizaciones e igualmente las tasas de intereses moratorios, y esta reducción corresponde al 20% de la tasa del interés bancario corriente. Normalmente estos intereses de mora se pagan con la tasa de usura. Ahora, si quien se quiera acoger y cumple los requisitos con este beneficio, pues su reducción va a ser del 20% de la tasa de interés bancario corriente, que sin duda es un beneficio muy importante que le genera un ahorro también muy grande a las compañías. Recordemos que esto pues aplica entonces para quienes tengan en este momento pendiente pagos en procesos de determinación y también sancionatorios en procesos de cobro, pero de la misma forma, le puede aplicar a quienes tengan facilidades de pago y que suscriban las mismas a 31 de diciembre del 2021. Todos aquellos que se quieran acoger, que se encuentran en un estado de mora, tendrán
a 30 de junio del 2021, como lo decíamos, tienen que entrar a hacer su pago con fecha máxima 31 de diciembre de este año. Ya con respecto a la conciliación, pues sabemos, como lo tenemos en otras reformas, cuando estamos en procesos de primera o única instancia, pues la posibilidad de tener la exoneración del 80% de los intereses y de las sanciones, siempre y cuando se pague el 100% de todo el capital. Todo esto aplica para todos los subsistemas menos en pensión. E igualmente, si el proceso se encuentra en segunda instancia, se podrá exonerar del 70% de las sanciones e intereses, siempre y cuando se pague nuevamente el 100% del capital. Y esto puede pasar siempre que también el contribuyente haya radicado o presentado su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho antes del 30 de junio del 2021. Y en procesos de mutuo acuerdo, que es el siguiente tercer beneficio que podemos tener, aplicará para todos aquellos que tengan sus procesos de determinación activos y que se les haya notificado antes del 30 de junio. El requerimiento especial que hacemos en el proceso de fiscalización es el requerimiento para declarar o corregir, la liquidación oficial, la resolución por la cual se resuelve el recurso de reconsideración y podrán transar el 80% de las sanciones actualizadas y los intereses, siempre y cuando pues, se pague el 100% de todo el capital y el 20% de estas. Entonces, estas solicitudes, recordemos, se tendrán que presentar hasta el 31 de marzo del 2022, es la fecha, y posteriormente la ley establece que la UGPP decidirá, en este caso el Comité de Conciliación, antes del 30 de abril del 2022. Entonces, doctor Jorge Mario, con estos beneficios que estamos vigentes y son tan importantes, específicamente es frente al de la reducción transitoria de sanciones y tasas de interés, cuéntenos un poquito cómo hay que solicitar este beneficio. ¿Hay que presentar un memorial, una solicitud o simplemente hay que proceder a hacer el pago antes del 31 de diciembre del 2021? Y en esta pregunta me parece muy importante de procedimiento entender qué se entiende o cómo se demuestra ese incumplimiento que se ocasionó con ocasión del COVID-19 y qué es estar en mora. Bueno, Paola, 3 artículos muy importantes que trae esa ley 2155 del 2021, esa ley de inversión social. Vamos a hablar del primero, que para nosotros el 45, vamos a hablar de 45, 46 y 47. 45 es el que me estás diciendo, de la reducción de esos intereses y de las sanciones al 20%. Vamos a hablar entonces luego del 47, que es la conciliación, y luego al 46. Nos vamos a enfocar aquí en el 45. Nosotros llevamos 4 reformas tributarias trayendo beneficios. Siempre venía conciliación y transacción. Nunca había este beneficio. La gente levantaba la mano y nos decía, oiga, doctor Campillo, nunca tenemos nosotros, que estamos en cobro, un salvavidas para poder salir de este problema con la UGPP. No lo tenemos, no existe, no lo hay. Y nosotros, pues, regulamos a una norma que tiene la ley en donde contemplaba este beneficio y nos acogimos ahí en uno de los parágrafos de esa norma. Y entonces lo que dijimos es, como tú ya mencionaste los requisitos, es que esas personas han sido visto agravados los temas de deuda por la pandemia y tú me preguntas ahí, oiga, pero yo cómo certifico que yo fui, mi situación se agravó por la pandemia y por lo tanto no pude cumplir mis compromisos. Simplemente la UGPP va a verificar que la persona lo manifieste. Él la va a manifestar, nosotros vamos a creer. Yo creo que es que todo el mundo fue afectado por la pandemia. Yo no conozco gente que no haya sido afectado por la pandemia. Cuando a mí me dicen que hubo almacenes que fueron afectados que no fueron afectados por la pandemia, uno veía que en esos almacenes tenía que entrar cuando los abrían un supermercado, un día una cédula, otro día otro. Fueron afectados también. Yo creo que todo el mundo fue afectado. Entonces la UGPP a lo mismo, un criterio que tiene unificado con la DIAN es, oiga, la persona lo manifiesta y con eso solamente basta. ¿Listo? Primero y claro, el primer requisito. Lo segundo es que debe estar en mora a 30 de junio del año 2021. ¿Qué es estar en mora? Que ya esté en cobro, en la etapa de cartera, que se le haya hecho una acción o persuasiva o coactiva por parte de la entidad. Y si no le ha hecho, es que a 30 de junio la entidad
ya en su proceso de terminación, que finaliza cuando hay un acto ejecutoriado, lo haya pasado a la etapa de cobro. Listo. Entonces ya pasó todo su proceso, ya le decidieron los recursos, si usted puso, si no, entonces ya le quedó en firme su liquidación oficial y pasaron los 2 meses para interponer el recurso. Entonces pasó la etapa de cobro y si está antes del 31 de junio la etapa de cobro o ya tiene acto ejecutoriado antes del 31 de junio, cumple con esa condición. Ahí se entiende que está en mora antes del 39. ¿Listo? Ahí entonces empezamos nosotros a verificar. Tú me dices, oiga, doctor Campillo, ¿necesita que yo manifieste mi voluntad de acogerse? No, no. Simplemente si tú vas y pagas en este momento que ya lo puedes empezar a pagar a partir del 1 de noviembre a través de las planillas que están ahí, nosotros hemos reportado a los operadores de información que son los que van a recibir esos pagos. Cada uno tenemos los indicadores, 10 indicadores para esos beneficios, 11 indicadores. Y en esos beneficios, entonces, el operador por el cual usted viene pagando su seguridad social va a ir a recibirle lo que usted, el acto administrativo que tiene con la UGPP, lo va a mirar en qué indicador está que le reportó la UGPP y dice, ah, sí, usted está en cobro, entonces viene y aplica para el artículo 45 y le aplica la planilla O. No tiene que manifestarlo a la entidad, simplemente cuando pague ya le manda un escrito a la entidad diciendo, oiga, yo me acogí al artículo 45 hasta antes del 31 de diciembre, cumplo con los requisitos, yo fui afectado por la pandemia. Ahí, no más. Y no lo muestra. Eso es. A nosotros las planillas pilas nos llegan, nosotros verificamos lo que nos dijo ese aportante, ya entonces le damos, no, ni siquiera hay reunión de comité de conciliación, es una etapa de cobro. Es diferente a los otros beneficios, aquí no hay, y lo va. Tú puedes pagar, como tú lo dijiste, o pagar una parte si quieres, y acogerse a esa parte. O pagar la parte de las sanciones no a través de planilla pilas, sino a través del Banco Agrario. Y paga solamente el 20%. O sea, es de lo que tú quieras acogerte y pagar. Ahora, hay unas personas que la UGPP, y mire la importancia de esto, hay unas personas que la UGPP los ha embargado. ¿Listo? Y les tiene unos títulos de depósito judicial posterior a lo que salió esta norma. Estamos hablando primero de los que salieron, posterior a los que salió esta norma, porque ahorita vamos a hablar de los que tienen embargos antes de que salió esta norma. Y yo les tengo unos títulos de depósito judicial, y él me dice, oiga, doctor Campillo, yo me quiero acoger al artículo 45, ni siquiera me lo tiene que manifestar, pero lógicamente ahí le está diciendo, oiga, pero quiero que usted me aplique ese título de depósito judicial, el 20% de todo lo que yo tenga derecho a eso, y si me sobra plata me la devuelve, y yo se la aplico. Pero él me tiene que manifestar la voluntad de aplicarle el título. Y entonces se acoge a ese beneficio. Entonces, ojo, porque hay personas que están embargadas con títulos de depósito judicial que tienen eso. ¿Listo? Y en la parte que tú te quieras acoger, si tú te puedes acoger a una parte, porque la idea es que la gente pueda solventar esas deudas. Si tú te quieres acoger a una parte y poner la otra parte a plazos, la puedes hacer. Hasta 60 meses. No como los otros artículos que son hasta 12 meses. Esto es una facilidad que va hasta 60 meses. Y con los intereses que tú dijiste que son del 20% de la tasa de interés bancaria corriente, no con los que tú dijiste de usura que rigen hoy en día, que son usura menor. Entonces, el beneficio es único, es de carácter temporal, es hasta el 31 de diciembre. Le pedimos a todas las personas que están aquí, muchas de ellas que asesoran empresas, que por favor no dejen eso para la última semana, porque no lo vamos a poder hacer. La UGPP está pidiendo una resolución para ese artículo 45 que saldrá en los próximos días, en donde va a reglamentar todo lo que yo estoy manifestando acá. Y simplemente va a decir, oiga, si usted tiene un título de depósito judicial, díganos antes de tal fecha que se lo apliquemos, porque si no, no vamos a poder. Si usted va y tiene un acuerdo de pago, que ustedes ya lo tienen, muchas de las empresas que ustedes asesoran, y tiene un acuerdo de pago, y lo van a modificar para cambiar ese acuerdo de pago, porque esta situación es mucho más ventajosa, lo pueden hacer. Entonces la resolución también les va a decir, oiga, antes del 10 de diciembre, dígame que usted no quiere cambiar, porque si no, yo no se lo voy a poder cambiar. No me va a dar tiempo. No es que la ley no le permita. Si usted lo hace el 11 o el 12, se va a poner en riesgo. Entonces la resolución casi que le va a hacer una llamada de atención diciéndole, oiga, preséntelo antes de tal fecha. Que sí me lo tienes que manifestar diciendo que quieres cambiar tu acuerdo de pago, el que tenías antes, y lo puedes hacer. ¿Listo? Es todo plasmado en esa resolución. ¿Qué pasa con las personas que tenían títulos de depósito judicial antes de que saliera la norma? Resulta que cuando nosotros cogimos ese título de depósito judicial, la norma muy clara dice que hasta ahí, hasta el momento en que yo le cogí el título de depósito judicial, por el monto que le cogí el título, se paran los intereses, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa con los intereses que vendrían desde que el momento que yo le tengo el título hasta ahora? Y él me dice que se lo aplique. Pues, lógicamente, tenemos un problema grave porque si yo le aplico el título, me toca correrle todos los intereses hasta ahora. Entonces, él mejor dicho, va a resultar más perjudicado si yo le aplico eso. Entonces, en sentido, me dice, más bien yo le digo, déjeme el título en garantía, vaya y pague, haga si tenga que hacer un crédito en la entidad financiera, o vaya y pague, y yo inmediatamente me pague, o me haga el acuerdo de pago, los 3 días que se demora hacer el acuerdo de pago, le vuelvo el título. Porque si no, usted va a perder plata. Entonces, todo eso nosotros lo estamos contemplando, eso ha sido parte de una mesa de trabajo que nos ha llevado muchas horas de trabajo. Y en eso estamos para darle claridad a la gente. Entonces, la resolución del artículo 45 va a salir. No sé si hay más inquietudes sobre ese artículo 45, pero estamos contemplando todos los aspectos. Conclusión, no tienes que pedir y solicitar autorización para eso. Vas y pagas. Si es la sanción, la pagas el 20% en el Banco Agrario y acreditas el pago y no más. Nosotros verificamos con nuestra tesorería. Luego, el Banco Agrario nos reporta a nosotros. Luego, si vas a pagar a través de la planilla PILA, debes pagar todo lo que sea de seguridad social, vas y pagas y ya está reportado con el indicador correspondiente de los que están en cobro ante los operadores y te reciben el acto administrativo y liquidas el 20% de esos intereses diferentes a pensiones y cumples con el requisito antes del 31 de diciembre. Es temporal. Los que lo dejen para la última semana, que siempre cuando se vencen los beneficios, como siempre nos ha pasado, los ingresan a la última semana, con seguridad muchas personas de esas para quedar por fuera. Entonces, eso con relación al artículo 46. Con el artículo 47 se presenta una situación. Mira, artículo 47 es conciliación. Cuando tú vas a hablar de conciliación, mira esto tan importante, te vas a encontrar en que te están entregando una reducción, tú lo dijiste, del 20%, de si estás en primera instancia o del 30% si estás en segunda instancia, pues vas a pagar solamente el 20%, o sea, reducción del 80% o del 70% si estás en segunda instancia. Conciliación ante la fórmula conciliatoria. Pero resulta que hay gente que tiene demanda admitida. Miren esta figura tan importante. Hay gente que tiene demanda admitida. Y si se acoge al artículo 47 de conciliación, no le va a ser tan beneficioso como el artículo 45. Por una sencilla razón. Porque cuando usted se acoge a la fórmula conciliatoria, usted me va a poder hacer una facilidad de pago a 12 meses. Y me va a pagar con los intereses de usura menos 2 puntos. Si usted se acoge al 45, porque usted ya está, por demanda admitida, usted ya está en mora, al 30 de junio. ¿Listo? Y si usted se acoge al 45, va a tener mayores beneficios. La pregunta es, ¿se puede acoger al 45 teniendo demanda admitida? La respuesta es sí, pero usted me tiene que insistir de la demanda. ¿Listo? Perfecto, doctor Jorge Mario, súper claro y muchísimas gracias con todas estas explicaciones. Y ahora que estamos hablando sobre distintos temas, le voy a dar la palabra a Carlos Mario nuevamente para poder seguir con temas sobre la actualidad laboral. Y bueno, acá yo aprovecho también para poder, veo varias dudas e inquietudes de nuestros participantes. Y hay una muy importante, doctor Jorge Mario. Nos dicen que en noviembre del 2019 solicitamos una terminación de un proceso por mutuo acuerdo acogidos al beneficio que aplicaba, pero la UGPP no les dio respuesta. Y ahora están invitando a acogerse al beneficio cuando ese proceso ya está por cerrar. ¿Qué proceso debe hacer? Porque la UGPP nunca dio respuesta a esta petición de terminación. Entonces, ¿qué claridad podríamos dar en estas? ¿Qué hizo la UGPP con respecto a esos aportantes? Hay aportantes que se presentaron al beneficio tributario y, por ejemplo, de la transacción o de conciliación, y pues de conciliación ya cerró, nosotros casi los de conciliación los sacamos todos, los de transacción, el comité todavía tiene algunos casos en los que se está reuniendo previa validación de que haya hecho todos los pagos y todo eso. Lo que le estamos diciendo a la persona cuando lo invitamos a que se acoja al artículo 45 es que mientras el comité no le decida y sea más favorable la situación del artículo 45, pues trate de acogerse al artículo 45 que es temporal. Entonces lo estamos invitando. Ahora, si él no se acoge al artículo 45, tranquilo que el comité le va a decidir próximamente. Pero le estamos diciendo que le va a pasar lo mismo que con el de la conciliación. Si se acoge al 45 y hace una facilidad de pago, la va a poder hacer a 60 meses y no a 12, como le dice la transacción. Y si la hace a 60 meses, va a tener también, si quiere, pues el 20% de los intereses corrientes bancarios y no los intereses de usura menos 2 puntos, que es los que aplica para la otra. Entonces, lo que le estamos diciendo es, oiga, vea, usted está aquí y le vamos a decidir. Pero si usted mira este artículo, va a ser más beneficioso. Lo estamos invitando a que, si él quiere acogerse de una vez y paga, no tiene que esperar nada. O si ya pagó, no tiene que esperar nada de lo del comité, pero que se fije
que si de pronto le faltó algo por pagar y está sometido a que el comité le revise, y si le quedó faltando un peso, 2 pesos, pues lógicamente es más fácil que ahorita revise. Por eso le estamos invitando a salir. ¿A quiénes? A los que todavía no han pasado por el comité y el comité no les ha decidido. Entonces le estamos diciendo, mire, hay una alternativa mejor. Si usted se quiere acoger antes de que el comité le decida, hágalo rápido. Si el comité le decide, pues ya no puede acogerse. ¿Listo? Ok, doctor Jorge Mario, excelente. Así que bueno, esto nos pone a todos a pensar y a echar números y lápiz realmente con qué beneficio y de acuerdo a la etapa y el caso concreto puede llegar a aplicar o no. Ahora, en pro del tiempo, le voy a dar la palabra a Carlos Mario para seguir hablando un poco de los temas de actualidad y si nos da el tiempo poder pasar un poco de preguntas que están acá. En el caso del PAEF todavía quedó no tan claro el mensaje de si puede aplicar o no para empresas mayores a 50 empleados. Posteriormente lo hablaremos. Carlos Mario. Muchas gracias, Pau. Espero que nos puedan escuchar mejor. Creo que teníamos un problema de audio con mis audífonos. Nuevamente, 1.000.000 de gracias a los cientos de participantes que tenemos, al doctor Jorge Mario por la deferencia que ha tenido de poder compartir con todos ustedes tanto conocimiento y la visión pues, de la UGPP, que cada día pues, goza más de más relevancia dentro del entorno nacional, sobre todo acogernos a los beneficios. Si tenemos procesos, hay que aprovechar hasta el 31 de diciembre. Ojalá esta ventana que nos están abriendo por primera vez, realmente acogernos a un 20% de pago de intereses es realmente asombroso. Creo que muy pocas veces lo hemos visto en Colombia, diría yo, un beneficio tan extremadamente provechoso pues para todos los contribuyentes que en su momento no pudieron cumplir con sus obligaciones en debida manera. Así que es una invitación que tenemos ahorita hasta el 31 de diciembre y hacerlo desde ya para no congestionar los sistemas y que de pronto nos quedemos por fuera. Tenemos un tema que siempre que siempre ha sido controversial con relación a las posiciones que toma la UGPP frente a, por ejemplo, los viáticos se deben incluirse, si no deben incluirse, si lo salarial, no salarial. Tenemos muchas bonificaciones que permanentemente ahí tenemos controversias con la UGPP sobre si son salariales o no son salariales. Existía el acuerdo 1035 donde se establecía y regulaba la visión de la UGPP, que era, digamos, un documento que era obligatorio para los funcionarios de la UGPP en su momento. Sin embargo, esta parte de este acuerdo 1035 pues fue declarado nulo por parte del Consejo de Estado. Muchos nos preguntan, doctor Jorge Mario, y ahora entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser la posición que la UGPP va a tomar frente a los pagos salariales, a los no salariales? Por ejemplo, el tema de las bonificaciones anuales siempre es un tema que surge con todas las compañías. ¿Son salariales, no son salariales? ¿O qué recomendaciones le puede dar usted a los participantes frente al tema? Bueno, Carlos Mario, vamos entonces a hablar de la sentencia que tú mencionaste, la del Consejo de Estado del 17 de septiembre de ese año 2020, donde declaró nulo pues esos 2 artículos. A ver, ¿qué es lo que dice prácticamente esa sentencia en esos aspectos? Primero dice que el Consejo de la entidad no es competente para pronunciarse sobre temas que realmente son de competencia del Ministerio de Trabajo en materia de relación laboral y Código Sustantivo del Trabajo. Y segundo, pues lo que tú mencionas, que extienden su competencia y se van a pronunciar sobre los artículos de flexibilidad laboral en lo que corresponde al artículo 30 de la ley 1393 de 2010 y también lo que tiene que ver con todo lo que es pago no salarial por mera liberalidad y ocasionalidad. La UGPP toma, lógicamente, como obligatorio el cumplimiento de ese fallo, inmediatamente empieza a corregir los actos administrativos que no había notificado, le hace la corrección respectiva y dice, ¿qué va a hacer entonces la UGPP frente a eso? Frente a la aplicación del artículo, del artículo 30 de la 1393, si el empleador me lo pacta como no salarial, se lo va a respetar. Pero cuando yo voy y sumo y excede el 40% de lo que él pudo haber aplicado como no salarial, si lo excede, por la parte que exceda, yo lo tomo como salarial. Es decir, ya el empleador me va a decir, vea, yo lo pacto como no salarial y yo le voy a creer. La UGPP que hacía antes, yo verificaba si era salarial o no. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la norma muy clara dice que por la naturaleza, si es salarial, no lo puedo hacer. Yo no puedo dejar que un empleador me pacte a mí las horas extras como no salariales. Entonces, igual me va a tocar mirar algo.
Pero siempre y cuando él me lo pacte y yo lo vea, no, que esta bonificación no es salarial, yo simplemente la tomo como no salarial, él me lo está diciendo y yo simplemente voy y miro que no exceda el 40%, que es el tope máximo permitido en la ley. Claro, hasta ahí, ese punto de la 1393. La UGPP va a respetar lo que digan los empleadores y no como antes que iba a entrar a discusión con ellos. Hombre, sí, es que esa bonificación te la estás dando permanente y habitual. No, yo le creo ya le creo. Pero si me excede del 40%, lo que me exceda del 40% lo tomo como base. Segundo punto, mera liberalidad. ¿Qué es mera liberalidad y ocasionalidad? Entonces, ¿por qué esto surgió? Yo quiero contarle a la gente por qué surgió esto en un acuerdo. Y es que no es en un acuerdo en donde la UGPP quiso poner sus condiciones ni nada. La UGPP quiso ser transparente y decirle a todos los empleadores, mire, así lo vemos nosotros. Usted lo puede hacer distinto, pero si lo hace distinto nos vamos a una discusión. ¿Ante quién? Ante el tribunal y al Consejo de Estado. Y le quiero decir que no obstante esto, muchos de esos fallos los hemos ganado nosotros. Y ustedes lo saben, ustedes conocen muchos fallos del tribunal en primera instancia o del Consejo de Estado en segunda, donde le han dado la razón a la UGPP, donde determina la UGPP que ese es aspecto salarial y nos lo toman a nosotros y nos han dado la razón. Pero ya no lo discutimos ahí. Entonces, quiso ser transparente, intentó mucho en su consejo directivo, donde está el ministro de Trabajo, donde está el director de la DRES, que es de regulación económica, donde está el director de la DIAN, y se sentó en esa mesa de la junta directiva que tiene la UGPP y les dijo, oiga, aquí hay vacíos normativos. ¿Qué se entiende cuando dicen que es ocasionalidad, que es habitual, que es permanente? Un viático, ¿qué se entiende que es eso? ¿Qué se entiende que eso es accidental? O cuando se habla de un pago. Entonces, son conceptos vacíos. Entonces, tú vas y dices, no, que es que los viáticos son permanentes cuando son reiterativos. Entonces, pasamos de un concepto de permanente a ser reiterativo. Entonces, ¿qué es reiterativo? Entonces, empezamos a contemplar. Entonces, la UGPP tenía que tener posiciones. Y nos sentamos, eso no fue sacado de la manga ni de la camisa de la UGPP. Allá se sentó el Consejo Gremial en pleno, en nuestra sala de juntas, a debatir y a llegar a un acuerdo con esto. Porque esto era lo que más nos estaba generando. Bien, claro, y encontramos entonces que cuando hablábamos de que era permanente o habitual, decíamos, oiga, hablemos del tema de los viáticos. ¿Cuándo son permanentes? Hombre, cuando el mes tiene 30 días y un día más de la mitad, o sea, 16 días, yo estoy viaticando, sean continuos o discontinuos. ¿Eso es permanente o no? Entonces, llegamos a una conclusión de que si era menos de esos 15 días, no eran permanentes. Y eso que es un tema lógico. Y entonces empezamos como a aplicar, entonces decíamos, bueno, vámonos al concepto de los viáticos de los servidores públicos, que tiene una ley especial y que dice que cuando viatican más de 181 días en el año, lo que de ahí en adelante hace base para cotizar al sistema. Entonces empezamos como a traer y a dilucidar. Ahora nosotros sí, tenemos que seguir con esa función. Nosotros nos toca saber cuándo los viáticos son permanentes o no. Tenemos que decirlo. Si la persona va y viaja 27 días y el señor me dice que esos viáticos no son permanentes, ¿con qué criterio me lo está diciendo? Yo voy a que me lo discutan en el tribunal o en el consejo. Yo le digo y mantenemos la posición de que si pasa un día más de la mitad del mes, son viáticos permanentes. Y la UGPP mantiene esa posición. Ahora, hablemos y metámonos en un campo mucho más complejo, mera liberalidad. Lo poníamos en el acuerdo 1035 y decíamos cuándo se consideraba que era mera liberalidad. Y decíamos que mera liberalidad era cuando nacía espontáneamente de ese empleador. Era un hecho que nacía de él espontáneamente. Pero las personas van y pactan en los contratos o en las convenciones colectivas y dicen que ese pago es de mera liberalidad. La UGPP aún se pregunta, oiga, si yo lo pacto en un contrato, ¿es mera liberalidad o me hace obligatorio? Si yo pacto que la empleada de mi compañía, cuando tenga un hijo, yo le dé un salario mínimo por el nacimiento de ese hijo, medio salario mínimo, ¿yo me estoy obligando porque lo pacté o es mera liberalidad? Me parece que eso ya es obligatorio y la UGPP lo sigue peleando así y lo sigue diciendo así. No lo pacte, no lo pacte. ¿Cómo lo pacta como mera liberalidad? Más bien pactelo como una bonificación. Oiga, le voy a dar una bonificación que no va a ser de carácter salarial cuando tengo un hijo o cuando mi hijo de 18 años se gradúe de bachillerato. Entonces, decíamos en el acuerdo de 75 que era mera liberalidad siempre y cuando usted le podía dar varias veces, pero que no lo generara por el mismo hecho. Es decir, una persona en la compañía podía recibir varios conceptos de mera liberalidad cuando la señora tenía el hijo, cuando su hijo además se le graduaba el mayor de 18 años de bachillerato y podía tenerlo de mera liberalidad.
Y lo decíamos claramente, el señor se levantó contento, más porque el hijo no es desempleador, va y le da la bonificación de un salario mínimo y se acabó el cuento. La UGPP nunca lo tenía como base. Pero si lo hacía permanente, entonces ¿qué? O lo pactaba, o cada mes llegaba y le decía, no sabe que yo de mera liberalidad le voy a dar por su hijo que nació y porque cumplió un año y porque cumplió 2 y porque cumplió 3, le damos lo mismo. Entonces surgieron varios criterios. Y lo mismo cuando pasaba la incapacidad, cuando la incapacidad llegaba y decía, oiga, mi empleado va a estar incapacitado este mes y como yo no tengo derecho o como la ley no me obliga a pagarle un porcentaje de la incapacidad, yo se lo quiero pagar de mera liberalidad. Pero cuando el origen de la enfermedad era el mismo y seguían 3 meses incapacitado y él lo seguía pagando, ¿eso qué era? Era liberalidad, lo hacía permanente. Entonces la UGPP se tenía que pronunciar en esos aspectos y eso generaba roces y generaba discusiones. Y hoy en día lo seguiremos haciendo. Lo que pasa es que como ya no lo ponemos en forma transparente, como lo pusimos por escrito, como lo veía la UGPP, pues la UGPP no se desliga de ese concepto y sigue viendo como mera liberalidad. Si usted lo pacta, yo lo discuto. Y digo que eso no es mera liberalidad y que sea alguien ajeno a la UGPP que nos diga si es mera liberalidad o no es mera liberalidad. Y en ese tema tenemos muchas sentencias a favor nuestros. Entonces, nosotros seguimos discutiendo 1035, acuerdo, y entonces aplicamos eso en la parte que yo te digo, pero la UGPP, hasta que no haya claridad normativa que nos diga exactamente qué es, la UGPP va a tener que tomar pronunciamiento al respecto. Nosotros muchas veces le propusimos, inclusive en algunas reformas le dijimos, oiga, la UGPP tiene que tener la calidad de poder pronunciarse en forma doctrinaria como hace la DIAN en los aspectos relacionados con materia tributaria. Nosotros tenemos que hacerlo eso. Entonces, aquí tenemos un problema porque esto es un híbrido, esto es una mezcla entre derecho tributario y derecho laboral. Entonces ahí es donde nos dicen, oiga, pero es que ustedes van a medio legislar, ahí usted no tiene la competencia, listo. Y esos conceptos que nos dicen muchas veces que no nos acogemos a conceptos del Ministerio de Trabajo o algo, nosotros sí nos acogemos, pero es que el concepto está sometido a que la persona que está ahí desempeñando ese cargo en ese momento saque un concepto que diga, oiga, mera liberalidad es esto. Sí. Y por allá sacan otro concepto distinto. Usted sabe que inclusive entre las altas cortes hay pronunciamientos en contrario. Ese es como para hablar del acuerdo 1035 y si alguna inquietud hay, pues aquí será aclarada. No, súper, doctor Campiño, y gracias por mostrarnos su posición. Eh, Recuerden todos los que están participando que de todas maneras, una es la visión de la UGPP con relación al tema de los pagos salariales, no salariales, que está, digamos, ligado a las consecuencias que eso genera para efectos de la seguridad social y los aportes para fiscales. Sin embargo, otro, digamos, escenario que siempre tiene que evaluar uno es la jurisdicción laboral y revisar si en efecto, al margen que ahora la UGPP nos diga que no va a poder entrar a revisar o no va a querer entrar a revisar, digamos, a fondo, porque ya el Consejo de Estado se lo diga, si un pago salarial o no salarial, y que toca demostrar que en efecto se ha pactado de esa manera como no salarial, de todas maneras no podría obviarse el análisis desde el punto de vista jurídico laboral para determinar si ese pago en efecto sí es o no salarial, porque eso nos estaría abriendo una contingencia desde el punto de vista de derecho laboral y retomaría lo que nos comenta el doctor Jorge Mario para revisar cuáles son las políticas de viáticos que tienen las compañías, revisar el tema de la mera liberalidad, cómo lo están contemplando y si hay unos beneficios que son habituales, pues revisar si se pueden incluir dentro del capítulo cuarto o más bien, dentro de la categoría cuarta del artículo 128 que trata sobre bonificaciones o auxilios habituales u ocasionales que son pactados por la parte como no salariales. Es un ejercicio que toca hacer. Doctor José Mario, creo que habría una pregunta última por razón del respeto a su tiempo y por supuesto el de todos los que están participando también. Y es últimamente hemos comenzado a recibir muchas auditorías a muchos contribuyentes colombianos en lo que nosotros y usted mencionaba como auditorías express. Entonces, ¿nos puede confirmar un poco cuál es esa visión de la UGPP en el tema de las auditorías express? Cuando me dicen tengo que pagar 3 meses, ¿cómo lo está mirando la UGPP y cómo se preparan las empresas para este tema? Bueno, Carlos Mario, vea, la UGPP adoptó 2 políticas en materia de la pandemia. La primera era la suspensión de todos los procesos que tenía frente a sus aportantes, lógicamente porque pues, no era el momento oportuno, la situación del país estaba en una real crisis y no íbamos, entonces paramos todo lo que veníamos haciendo.
Ya levantamos esa, a través de una resolución, esa suspensión y iniciamos nuevamente nuestras actividades. Consideramos nosotros que le vamos a dar la oportunidad a aquellos aportantes que nosotros verifiquemos que hay indicios de evasión. Cuando crucemos esas fuentes de información que nosotros tenemos y le estamos mandando una invitación. Ahí no hay sanción, ahí no hay proceso. Primero, le estamos mandando una invitación en donde cogemos todo el año y cogemos los 3 meses que nosotros consideremos donde pudo haber mayor evasión que hemos verificado. Ahí le decimos, oiga, corrija estos 3 meses y nosotros no le abrimos proceso de fiscalización, pero síganlo haciéndolo bien. Pero demuéstrenos que corrigió esos 3 meses, que es donde mayor evasión vemos. ¿Por qué no cobramos los otros meses? Por la situación compleja de que la persona en este momento no tiene cómo pagar la aporte. Pero que el día de mañana, tarde que temprano, un empleador va a solicitar sobre esos meses alguna demanda, nadie está libre de eso. Lo que le está diciendo la UFP es, lo invito a que usted corrija esos 3 meses donde vemos mayor evasión y sígalo haciendo bien, que lo vamos a tener en la mira. Si la persona no corrige esos 3 meses, se inicia el proceso de fiscalización normal y nosotros iremos por. Listo. Y ya lo estamos haciendo. Ahora, eso es en virtud de la pandemia, eso es de carácter temporal. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras acciones y vamos a empezar ahora en el mes de noviembre a empezar nuevas fiscalizaciones que pueden contemplar los periodos anuales de aquellas personas que ya pasaron antes de la pandemia una fase de 3 ciclos persuasivos. Es decir, les enviamos 3 comunicaciones y no hicieron caso de esas. Es que hay hechos tan evidentes, Carlos Mario, que uno ve personas o empleadores que, y simplemente por mencionarle ejemplos de lo que uno alcanza a ver allá, personas que, por ejemplo, trabajan, usted sabe que todo esto de la venta de automóviles está disparado, mucha gente con la pandemia dijo, oiga, yo no voy a seguir ahorrando, voy a vivir bien, voy a darme lujos que nunca me di, muchas cosas. Usted va hoy a comprar un vehículo y la realidad es que le dicen que se lo entregan en la mitad del año entrante por muchos motivos, porque los contenedores no vienen, por muchas cosas que se hayan presentado. Pero lo que quiere decir es que se está vendiendo todo lo que hay. La economía despertó, la economía está creciente, está bollante. Nos lo muestran las cifras de desempleo que bajaron hasta el 12%. ¿Qué es lo que pasa con respecto a eso? Y le estoy mencionando un ejemplo. Las personas que venden autos, entonces, o que venden bienes inmuebles. Entonces, sus comisiones las causan en el mes que vendieron y las acumulan todas para que las paguen en diciembre, para cotizar una sola vez sobre un tope de 25 salarios, pero no pagan sobre el mes que debieron haber recibido la comisión. Entonces la UGPP tiene que advertir eso, tiene que ver que hay brechas de evasión, tiene que decirle, oiga, esa comisión, no obstante usted se la está pagando ese mes, esa comisión pertenece a tal mes. Y vienen las posibles discusiones, oiga, es que yo se las pago cuando quiera. Entonces le están pagando cotización sobre un salario mínimo, haciéndole mal a un trabajador, pero las bonificaciones que tiene derecho por las ventas que realizó se las están acumulando solamente para pagarle un mes bien de seguridad social. Yo creo que ahí la UGPP tiene que intervenir, yo creo que ese es un deber nuestro. Y eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros hicimos unos ciclos de acciones persuasivas, no sobre ese sector, estamos hablando sobre muchos sectores, estamos hablando sobre sectores de sector agropecuario, sector industrial, sector bancario, muchas cosas, y estamos hablando de que hicimos unos ciclos persuasivos donde veíamos evasión y también con independientes. Se cumplieron 3 ciclos, 3 llamados de atención, 3 invitaciones a que corrigieran sin sanciones. No lo hizo. Ahora estamos reactivando y ya no hay más acciones persuasivas, ya empezamos y abrimos procesos de fiscalización. Ahora, que lo hagamos 3 meses, no. Vamos a hacerlo hasta el momento. La ley nos da la potestad que lo hagamos todo el año. Porque hay gente que no volvió a pagar seguridad social, pero que declaran ingresos y que la DIAN nos entrega su declaración de ingresos con 500, 1.000 millones de pesos de ingresos. Por mucho que usted le saque los costos, por mucho que usted le aplique el esquema de punición de costos en que trabajó seriamente la UGPP para decir que todas las actividades tienen unos costos relacionados, a usted le va a dar casi que en el mes está ganando más de 25 millones de pesos, lo que le obliga a pagar por un tope de un salario mínimo, por los topes de los 25 salarios mínimos. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo. Y ya nosotros iniciamos actividades y le estamos advirtiendo a todos los aportantes que ya a los que cumplieron esos ciclos de acciones persuasivas, ya no hay más y se abren procesos de fiscalización a partir de noviembre. Eso es, Carlos Mario, es lo que me toca decirte, tanto de las auditorías estas como de las funciones que está haciendo la UGPP ahora. Perfecto, doctor Campillo, ¿no? Muchas gracias por toda esta información. Ahí todavía habría un terreno muy grande y que seguramente entonces nos generará muchas discusiones con la UGPP
en el ejemplo que planteaba, pues el tema de las comisiones, pues, hay una libertad en la autonomía de las partes para poder definir la forma como se van pagando, y el tema de causación, pues no es lo que me genera a mí la obligación de pago de los aportes a la seguridad social, sino la caja cuando en efecto se está dando. Entonces, ahora, si la compañía seguramente lo que está haciendo es pagando en un solo mes las comisiones, pero resulta que todos los meses les haces anticipo o préstamos para efectos de evitar la seguridad social, bueno, ahí habría, digamos, otro análisis que habría que comenzar a hacer, pero todos esos serán de los escenarios que nos tocará comenzar a revisar con cada una de las empresas aportantes. Por supuesto, aquí el llamado a todos es nuevamente cumplir a cabalidad la legislación laboral colombiana, tener muy en claro estos lineamientos que nos acaba de dar el doctor Jorge Mario, que son muy importantes para todos los contribuyentes de Colombia. Cumplir con la seguridad social no es solamente un tema ante la UGPP, no es solamente un reporte a la DIAN, es cumplirle a todos los colombianos y a todos los empleados que tenemos vinculados directamente para poder garantizar sus prestaciones asistenciales y económicas actuales y futuras, y no contribuir a que tengamos una sociedad todavía más inequitativa a lo largo del tiempo, sobre todo pues con las reformas que seguramente pensionales que tarde que temprano el gobierno de turno pues tendrá que comenzar a dar por la sostenibilidad del mismo. Entonces, doctor Jorge Mario, creo que serían horas y horas poder hablar de todos los temas que quisiéramos abordar con usted, que seguramente las preguntas que tienen en el chat son muy importantes, pero por razón del tiempo no podremos continuarlas. Ahí las revisaremos, y las que no alcanzamos a darle respuesta a través de los correos electrónicos, pues les podremos enviar nuestra respuesta. Doctor Campillo, muchas gracias. Usted, como siempre, eh, un caballero que acepta la invitación para poder hablar con nosotros de todos estos temas tan importantes. A Paola, a Alejandro y a todo el equipo que nos ayudó pues para que esto pudiera ser realidad, pues les agradezco mucho, y a los cientos de participantes que nos han acompañado hasta ahora, espero que haya sido de su provecho. Aquí podrán encontrar un código QR en el cual podrán bajar la información. Esta presentación, como fue grabada, pues podrán también posteriormente bajarla, y estará a disposición de cada uno de los participantes. Doctor Jorge Mario, 1.000.000 de gracias. No me caben las palabras de agradecimiento por su generosidad y poder compartir todos sus conocimientos en el día de hoy. No, a lo mejor muchas gracias por la invitación, a Paola, lógicamente también a Alejandra y a todo el equipo que nos acompaña, a todas las personas que están acá. Simplemente cerrar con lo que tú mencionas, las veces que ustedes necesiten que la UGPP trabaje de la mano con los aportantes, que evitemos sanciones. Mire, a mí no me pagan para sancionar a la gente, a mí me pagan para evitar sanciones. Y esto es lo que tenemos que hacer, generar cultura. Tú cerraste con un tema claro. Mire, lógicamente habrán temas de discusiones porque la UGPP tiene la misma posición que tú acabaste de decir, o sea, es sobre los ingresos percibidos que se debe cotizar al sistema, no causados. Eso lo dejamos claro. Lo que estamos diciendo es, oiga, ¿eso está bien para el trabajador o no? Ahora, tenemos que tratar de reglamentarlo en una norma. Y así como tú lo has mencionado, tenemos miles y miles de ejemplos. Y cerrar, como tú dices, nos podríamos quedar aquí hablando de muchas cosas. Ahí tenemos otro tema. Cuando las empleadas están quedando en estado de gestación, estamos viendo que cotizan por el tope máximo que pueden cotizar los empleadores cuando venían cotizando para que la licencia de maternidad sea mejor remunerada. ¿Que lo permite la ley? Yo creo que sí, pero son vacíos que tenemos que llenar porque nos parece que eso va en detrimento de un sistema que no debe funcionar así. Entonces, no, Carlos Mario, muchas gracias nuevamente a todos ustedes, y reitero las veces que ustedes consideren necesario que la UGPP esté con ustedes y con todas las personas que ustedes inviten a este tipo de eventos, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Jorge Mario, y muchísimas gracias a todos los participantes. Les deseamos un muy feliz día.